En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos luz al Espíritu Santo para conocer la palabra de Dios, que es una carta de amor de Dios para cada uno de nosotros, para poder descubrir la historia de la salvación con mayúsculas y poder descubrir nuestra propia historia de salvación. Le pedimos ayuda a María Santísima en este caminar, en este proceso para conocer la palabra de Dios, que es viva y eficaz. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Y voy a pedir que vamos a iniciar nuestro curso de Biblia. Y voy a pedir que agarren su Biblia, por favor. Que agarren su Biblia. Esta Biblia es mía. Bueno, a ver, préstamela. A ver, se las confisco. Para que, bueno, ya en otro momento lo ven. Para que agarren su Biblia. Agarren su Biblia. Y van a buscar el primer libro de la Biblia. Vamos a buscar el primer libro de la Biblia, el último libro de la Biblia, el primer libro de la Biblia y el último libro de la Biblia. Y del primer libro de la Biblia vamos a buscar el primer versículo de la Biblia. Y del último libro de la Biblia vamos a buscar el último versículo de la Biblia. Y luego vamos a buscar el último libro del Antiguo Testamento y el primer libro del Nuevo Testamento. ¿De acuerdo? Sí, iré pausadamente. El primer libro de la Biblia. Primero el primer libro de la Biblia. ¿Cuál? El Génesis, el primer libro de la Biblia. Y levanten la mano los que tienen Biblia. Perfecto. Entonces, el primer libro de la Biblia. El reto es que al paso del tiempo, con más facilidad, vayamos encontrando luego la cita bíblica, saber por lo menos si es Antiguo o si es Nuevo Testamento. Bienvenidos. Mira, ven sacando algunas sillas para ponerlas por acá, por favor. Primer libro de la Biblia, primer versículo de la Biblia, incluso si tienen un papelito por ahí. Y de todos modos, más adelante la recomendación es que puedan también ir subrayando aquella palabra, aquella frase que más le llame la atención. No es pecado mortal subrayar la cita bíblica, la Biblia no es pecado mortal. Padre, aquí le dejo la... Ahorita van a poner sillas por aquí, bienvenidos. Primer libro de la Biblia, primer versículo de la Biblia, último libro de la Biblia y el último capítulo de la Biblia, el último versículo de la Biblia. Como cosas muy elementales, muy fundamentales. Vamos a ir poco a poquito, paso a pasito, claro que sí, no hay problema. Bienvenidos al curso de Biblia que estamos transmitiendo desde la parroquia La Natividad de María en Tepoztlán, Morelos, México. Bienvenidos. El primer libro de la Biblia, levanten la mano los que ya lo encontraron. Ok. Y vamos a leer en voz alta el primer versículo del primer libro de la Biblia, ¿sí? Y dice así, Génesis, y dice así, primer relato de la creación. Vamos a leerlo en voz alta, a ver. Hasta ahí, nada más el primer versículo, primer capítulo, primer versículo. Y dice, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Ahorita
Quedémonos con eso. Dios creando. Ya más adelante veremos con qué va creando. Pero vamos al último. Vamos iniciando con nuestra Biblia, primer libro de la Biblia, primer versículo de la Biblia. Y vamos al último libro de la Biblia. ¿Cuál es? Y vamos al último capítulo de la Biblia y el último versículo de la Biblia, ¿sí? Y luego iremos el último libro del Antiguo Testamento y el primer libro del Nuevo Testamento. El último libro de la Biblia es el Apocalipsis, revelación del apóstol San Juan. Juan es uno de los 12 apóstoles, es el único de los 12 que está al pie de la cruz, que acompaña a María en el Vía Crucis. Levanten la mano los que ya encontraron el último capítulo de la Biblia. ¿Qué capítulo es? 22. Y el último versículo de la Biblia es el número 21. Y vamos a leer, por favor. Vamos a leer el 20 y los dos últimos versículos, por favor. Los dos últimos versículos, el 20 y el 21, por favor. Testimonio de todo esto dice: sí, voy a venir pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Subrayan donde dice: ven, Señor Jesús. Subrayan donde dice: ven, Señor Jesús. El último libro de la Biblia es el Apocalipsis, que significa revelación. Y dentro del penúltimo versículo dice: ven, Señor Jesús, lo que sería la segunda venida. Si pueden, anotan por ahí en su Biblia al margen: segunda venida. Segunda venida. Si pueden anotar por ahí, donde tengan espacio en blanco, ponen segunda venida. Segunda venida. Segunda venida. Luego iremos viendo cuál es la primera venida de Jesús. Entonces es clave ese detalle: segunda venida. El último libro de la Biblia y los dos últimos versículos de la Biblia, porque en el penúltimo aparece esta frase: ven, Señor Jesús, que habla de la segunda venida. Y vamos al último libro del Antiguo Testamento y después al primer libro del Nuevo Testamento. Paréntesis, intenten ver aquí hacia el frente está la capillita misionera, y en esta capillita misionera aparece en el centro, ¿quién aparece? Jesús. Y imaginémonos de un lado el Antiguo Testamento, de otro lado el Nuevo Testamento, y en el centro de la Biblia, Jesús. Entonces vamos al último libro de la Biblia. ¿Cuál será el último libro del Antiguo Testamento? ¿Cuál? Ahí, y a ver si en los demás viene igual los salmos. A veces sí, a veces no, ya veremos. Hay Malaquías acá. A ver, por acá dijeron salmos. ¿Qué versión de la Biblia tienen? Latinoamericana. ¿Qué versión de la Biblia tienes por acá? Biblia misionera. ¿Alguien ya encontró? Bueno, vamos a ver, alguien de la sabiduría. Entonces hay detallitos, pero es en esencia lo mismo. Vamos de todos modos al Antiguo Testamento, el último libro del Antiguo Testamento, y va a ser el último libro del Antiguo Testamento y el primero del Nuevo Testamento, y damos la bienvenida a la lluvia que nos acompaña. Bueno. Aquí aparece en esta versión de la Biblia, que es Biblia de Jerusalén, Malaquías
que son 3 capítulos. ¿Alguien en su Biblia tiene Malaquías por ahí? Bueno, de todos modos, en la Biblia, que en el libro que tengan, lean el versículo, el último versículo. Aquí dice, acuerden, Él reconciliará a los padres con los hijos y a los hijos con los padres, y así no vendré a castigar la tierra con el anatema. Acuérdense de la ley de Moisés, mi siervo, a quien yo prescribí en el Horeb, preceptos y normas para todo Israel. Voy a enviarles el profeta Elías antes de que llegue el día de Yahvé, grande y terrible. Él reconciliará a los padres con los hijos. Tienes el micrófono. Intenta encender el micrófono a ver si. Ok. Bueno, en el libro de Malaquías, intenta conectar el micrófono. En el libro de Malaquías, los 3 últimos versículos, Moisés dice aquí el texto sagrado: acuérdense de la ley de Moisés. Y recordar, Moisés subió al monte y bajó con las tablas de la ley. Por eso a Moisés se le representa como el de la ley. Y será clave, este domingo pasado aparece Jesús en lo alto de la montaña y 2 personajes del Antiguo Testamento. ¿Quiénes eran? Moisés y Elías. Moisés y Elías representando la ley y representando los profetas. Anotan por ahí transfiguración. Anotan transfiguración, por favor. La transfiguración, anotan la transfiguración. Y luego buscarán la cita bíblica de la transfiguración. Ahí en la transfiguración aparecen 2 personajes del Antiguo Testamento, que son Moisés y Elías, que representan la ley y los profetas. Y 3 personajes del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos y Juan, que representan el Nuevo Testamento. En el pasaje de la transfiguración aparecen 2 personajes del Antiguo Testamento, Moisés y Elías, que representan la ley y los profetas. Moisés y Elías, que representan. Ahorita van a traer el micro a ver si con eso lo hacemos. En vista. ¿Cuál? Malaquías 3, 22 y siguientes, del 22 al 24, en el de Malaquías. Luego buscan la transfiguración y buscan la cita bíblica. Y 2 personajes del Antiguo Testamento, Moisés y Elías, que representan la ley y los profetas. Alguien dejó a su niña, perdón, por favorcito. Por favorcito, gracias. Alguien dejó a su niña allá con amarrada del árbol, por allá. Checa de aquella niña que se pase a la sombrita, por favor. Ponerla más para allá, por favor. Ya. A ver, segunda, vamos para allá, por favor. Vamos para allá, con cuidado. Está lloviendo y nos vamos a mover. A ver, con cuidado, por favor. Denme chance. Aguas, sí, sí.
Aquí en este. Pueden ponerse en las sillas, pero va a ser después, pueden ponerse en las bancas, pero después va a ser en las sillas porque vamos a hacer mesa redonda, pero pueden quedarse. Acercar las sillas, acerquen las sillas porque después vamos a hacer mesa redonda. Sí. Bienvenidos, seguimos aquí con la bendición de Dios, con la lluvia torrencial que llega a Tepoztlán en vista del éxito obtenido. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Y es una bendición que esté lloviendo. Y vamos a buscar Nuevo Testamento, primer libro del Nuevo Testamento. Ahorita vamos a agarrar el micro. Ahorita vamos a agarrar el micro para que se escuche bien. Ahorita llega la luz, ahorita llega. Perfecto. Préstame a ver si el ampón aquel préstame. Bienvenidos de nuevo a la casa de Dios, a este curso de Biblia. Ya primero lo habíamos iniciado afuera en el atrio de la iglesia. Nos movimos hacia el interior. Estamos en la parte de atrás. Y ahorita estamos al frente, Dios quiere que estemos acá al frente. Bueno, bienvenidos, vamos a ponerlo por allá ahorita. Estamos en el curso de Biblia, y vamos a retomar de nuevo. Les invitamos a que buscaran primero el primer libro de la Biblia, que es Génesis, el primer versículo de la Biblia, del Génesis. Después, allá en casita también se puede, después el último libro de la Biblia, y en ese caso los dos últimos versículos de la Biblia, y en ese caso Apocalipsis. Y ahora vamos al Antiguo Testamento, el último libro del Antiguo Testamento, y después al primer libro del Nuevo Testamento. Vamos a replantear de nuevo. La Biblia se divide en Antiguo y Nuevo Testamento. La vida se divide en Antiguo y Nuevo Testamento. Y en el centro de la Biblia está Jesús, en el centro de la Biblia está Jesús. Bueno, alguien que ya haya encontrado el último libro de la Biblia, Malaquías, y leíamos 3 versículos de Malaquías. Leíamos de Malaquías, dice aquí capítulo 3 y los 3 últimos versículos de Malaquías, y decía: acuérdate de la ley de Moisés, mi siervo, a quien yo prescribí en el Horeb preceptos y normas para todo Israel. Voy a enviarles al profeta Elías antes de que llegue el día de Yahvé grande y terrible. Él reconciliará a los padres con los hijos y a los hijos con los padres, y así no vendré a castigar la tierra con el anatema. Palabra de Dios. Yo les decía que buscaran después, que escribieran Malaquías capítulo 3, y son los
22 al 24, versículo 22 al 24, los cuatro últimos, los tres últimos versículos. Yo tengo versículo 3. Aquí me faltan. Bueno, si van existiendo variaciones. Les decía también que escribieran en su Biblia la transfiguración, porque aparecen dos personajes del Antiguo Testamento que son Moisés y Elías, que representan la ley y los profetas, y eso será clave una y otra vez: Moisés y Elías, Moisés y Elías, Moisés y Elías, clave, la ley y los profetas. Y Elías, recordad, fue arrebatado al cielo en un carro de fuego, y por eso esperaban que regresara. Y incluso cuando Jesús pregunta ¿quién dice la gente que soy yo?, unos comentan en el pueblo que tú eres Juan el Bautista, que tú eres Elías, que tú eres Moisés. Y ya después pregunta Jesús: ¿y quién dice la gente que soy yo? Y ya Pedro entonces dirá: tú eres el Hijo de Dios. Y dice Jesús, esto no te lo ha revelado tu papá, tu abuelita, tu esposa, tu cuñado, tu hermano, sino el Padre Celestial. Y ahí ponen esta palabrita: esto no te lo ha revelado nadie aquí en la tierra, es revelación. Anotan la palabra revelación, anotan la palabra revelación, anotan la palabra revelación, anotan la palabra revelación, anotan en su cuaderno la pregunta de Jesús: ¿quién dice la gente que soy yo? Anotan en su cuaderno la pregunta de Jesús, anotan en su cuaderno: ¿quién dice la gente que soy yo? No es que Jesús se haya caído, se haya golpeado, haya perdido la conciencia, quiere ver si lo conocen o no lo conocen. Y después pregunta: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Anotan esa pregunta: ¿quién soy yo? Es pregunta que hace Jesús, y Pedro responde: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y dice Jesús: esto no te lo ha revelado tu hermano Andrés, tu papá, tu esposa, tu suegra, tu cuñado, esto te lo ha revelado Dios. Y anotan esa palabra revelación, anotan esa palabra revelación. Y ya en eso estamos hablando de la palabra de Dios revelada, no inventada, no creada por Pedro, Santiago y Juan, sino revelación divina. Este dato es muy importante: revelación. Y vamos al Nuevo Testamento, primer libro del Nuevo Testamento. ¿Cuál es? Mateo. Antes de eso, hay 4 evangelios, 4 evangelistas. ¿Recuerdan cuáles son? Entonces anotan en su cuaderno 4 evangelistas, 4 evangelios. Y evangelio significa buena nueva. Evangelio significa buena nueva. 4 evangelios. Los evangelios nos narran la vida de Jesús. Esperemos que el agua siga llegando, pero que tengamos todavía el internet para seguir transmitiendo para los que nos están acompañando por internet. Entonces, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, 4 evangelistas, 4 evangelios. Y evangelio significa buena nueva. Evangelio significa buena nueva. El tema va a ser de 40 minutos más o menos. Ya llevamos media hora, ya el tiempo se va rapidísimo y nada más estamos,
4 evangelios, y evangelio significa buena nueva. Evangelio significa buena nueva. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ok, vamos el primer capítulo, el primer libro del Nuevo Testamento y el primer versículo del Nuevo Testamento, por favor. Primer libro del Nuevo Testamento, el primer versículo del Nuevo Testamento. Y dice, por acá levante la mano los que ya encontraron. Perfecto. Los que no encuentren, no se preocupen, no se preocupen. Evangelio según Mateo, y dice, al principio encabezado dice, nacimiento e infancia de Jesucristo. Nacimiento e infancia de Jesucristo, y dice genealogía de Jesús. Levanten la mano los que han creado un árbol genealógico. Acá me apantallan y me apantallan. Luego traen su árbol genealógico para compartir. Y en la mesa redonda compartirán con los demás qué cosa es eso de árbol genealógico. Entonces, en un ratito tendremos mesa redonda. En un ratito, en unos 15 minutitos aproximadamente, tendremos mesa redonda. Árbol genealógico. Y vamos a leer el primer versículo del primer capítulo de Mateo del Nuevo Testamento en voz alta, por favor. Libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y palabra de Dios, y subrayan, hijo de David, hijo de Abraham, porque ya aquí nos estamos situando en los patriarcas y en los reyes. Patriarcas y reyes, hijo de David, hijo de Abraham. Genealogía de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Primer libro del Nuevo Testamento es Mateo capítulo 1, versículo 1. Estamos ahorita dando un repaso muy básico, elemental, para tener una visión de la Biblia. El primer libro de la Biblia, Génesis, primer capítulo, primer versículo. El último libro de la Biblia, que es Apocalipsis, en los 2 últimos versículos. Y luego regresamos al centro, y el último libro del Antiguo Testamento, los 3 últimos versículos. Y estamos en el primer libro del Nuevo Testamento, que es Mateo, y habla de la genealogía. Y dice David y dice Abraham. Anota los patriarcas. Pregunta para mesa redonda. Pregunta para mesa redonda. Nombre de los patriarcas. Nombre de los patriarcas. Nombre de los patriarcas. Vamos en vista del éxito obtenido, vamos a hacer la mesa redonda. Bueno, nombre de los patriarcas y nombre de los 3 primeros reyes. No son los reyes que visitan a Jesús, no, esos son otros. Nombres de los 3 primeros reyes de Israel. Para mesa redonda. Es para mesa redonda, para mesa redonda. Vamos a hacer un paréntesis debido a que está muy intensa la lluvia y el agua. Vamos a finalizar y luego seguimos.